clase, ¿hasta qué parte nosotros llegamos a ver? Habíamos empezado a ver el tema de software, ¿verdad? La clasificación que había entre los dispositivos de hardware, ¿sí? La clasificación general entre lo que era CPU, lo que eran los periféricos, y por el otro lado habíamos visto en software la clasificación de los distintos tipos de programa según el tipo de uso que le damos. Empezamos a ver lo que es sistemas operativos o no. ¿No se acuerdan? No, perfecto. Ok. Entonces, ahí yo les voy compartiendo pantalla. Nosotros habíamos empezado a ver la primera parte de software, ¿verdad? Que habíamos mencionado, que es la parte lógica, la parte no visible, que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que está instalado dentro de la parte dura de la máquina, que es el hardware, ¿sí? Que es todo lo físico. Que hay una relación estrecha entre lo que es el hardware y el software, ¿sí? Que no puede existir una parte sin la otra, tiene que estar. Para que un sistema operativo, para que un programa funcione, ¿sí? Tiene que estar instalado en una computadora, en un celular sí o sí. Y también una computadora o un celular no podemos utilizarlo si no hay un sistema operativo que corra sobre ese dispositivo. Si tenemos el celular sin sistema operativo o ese sistema operativo está dañado, se empieza a tildar. Hola, ¿qué tal? Se empieza a tildar, empieza a funcionar mal, entonces esa computadora tampoco puede funcionar de la manera correcta, ¿sí? Por eso se dice que hay una relación intrínseca, una relación estrecha entre ambas partes. Bien. Lo vamos a cerrar. ¿Sí? Y habíamos empezado a ver la clasificación que había entre, ¿sí? Lo que hay una división grande entre el hardware, lo que es la unidad central de procesamiento, y los periféricos. La unidad central de procesamiento, a grandes rasgos, la tarea que realiza es la de ejecutar y controlar que todas las operaciones, todas las instrucciones internas que tienen los procesos, que tienen los programas, se ejecuten, ¿sí? Ustedes el mismo programa que diseñan, que programan para el cliente, alguna página web, una aplicación de celular, sea la aplicación que se trate, en definitiva, siempre es un conjunto de comandos, siempre se trata de un conjunto de instrucciones, en donde ustedes le indican al programa de qué manera va a actuar, qué es lo que va a hacer primero, qué menú se va a mostrar en primera medida, qué tipo de conexión va a hacer con esa base de datos, qué tipo de operaciones va a permitir ese programa, si va a permitir un alta, va a permitir modificar los datos, si solamente es para consulta, si va a permitir a futuro algún tipo de actualización. Eso es en cuanto a la parte de, en este caso, de la unidad central de procesamiento. Chequear y controlar todas esas instrucciones. Y luego, por otro lado,
dentro de lo que es esta clasificación, teníamos los tipos de memoria que podemos encontrar en la computadora o en el celular. Uno de esos tipos es la memoria ROM, que es la memoria permanente, donde la información no se pierde. Y la memoria RAM, que siempre es la memoria principal, la que está asociada a esa ejecución de los procesos, que los procesos necesitan tener asignada una porción de memoria para poder ejecutarse, ¿sí? ¿Y qué características veíamos en ese tipo de memoria, en la memoria RAM? Que es volátil, ¿sí? Que es un recurso escaso, que si nosotros comparamos cuánto tenemos de memoria RAM, cuánto tenemos de memoria secundaria, siempre el de memoria secundaria, que es el disco externo, el disco sólido, el disco líquido que haya en la computadora, siempre va a ser de mayor capacidad, de mayor cantidad que la memoria RAM, ¿sí? Eso en cuanto a la CPU. Y después teníamos los periféricos, ¿sí? Que son todos aquellos dispositivos que siempre van a permitir entrada y o salida de datos, ¿sí? Puedo tener el teclado, puedo tener el mouse, que a través de esos dispositivos me permiten ingresar datos a la computadora, ¿sí? Si yo creo un Word y empiezo a escribir ese archivo, ¿sí? Estoy definiendo un nuevo documento que va a formar parte de la computadora, ¿sí? Por eso se llaman de entrada. Los de salida sabíamos que son aquellos dispositivos que permiten que los datos que están almacenados dentro de la memoria secundaria de la computadora se manifiesten y se muestren al usuario. ¿De qué manera lo van a hacer? Y lo hacen, por ejemplo, a través del monitor, lo que vemos en pantalla, a través de la impresora, cuando mandamos a imprimir un archivo, esos archivos ahora están en papel. Lo hacen a través de los parlantes o los auriculares, podemos escuchar las películas, escuchar música, todos los sonidos, ya podemos hacerlo a través de esos dispositivos. Y después había estos dispositivos ambiguos, es decir, que pueden ser tanto de entrada como de salida, que tienen esa doble dirección de los datos, lo que son las placas de red, las placas módem, las placas de audio, las placas de video, ¿sí? Las placas reciben y también emiten información, emiten datos hacia afuera. Entonces, por eso siempre es un va y viene de las direcciones de los datos. Y aparte, otros tipos de periféricos, porque se enchufan, se anexan a la unidad central de procesamiento, al gabinete, eran todas aquellas unidades de almacenamiento externas, ¿sí? Por ejemplo, el disco externo, el pendrive, la tarjeta de memoria, ¿sí? Todas aquellas unidades que se pueden conectar a la computadora desde afuera, ¿sí? Esa es una de las diferencias principales, por ejemplo, entre lo que es unidad de almacenamiento y memorias. Porque, por ejemplo, cuando yo le pedía a un alumno que me dé ejemplos de unidades de almacenamiento, me decía la memoria RAM. Y en realidad, la memoria RAM es un tipo de memoria, ¿sí?, que está dentro de la computadora. No sé si van entendiendo la diferencia. Unidad de almacenamiento es aquellos dispositivos en los cuales el usuario puede anexar a la CPU, ¿sí?, a través de un puerto USB, a través de la ranura para las tarjetas de memoria, pero es un dispositivo que el usuario puede sacar y volver a colocar. En cambio, la memoria RAM es algo interno, algo que forma parte ya de la computadora dentro de su estructura interna y que no sirve para almacenar, que es, o sea, almacena pero de forma temporaria. ¿Por qué? Porque siempre un proceso, programa que se está ejecutando, lo que hace la memoria RAM es ir almacenando esos resultados, todo lo que surge temporalmente durante la ejecución de ese proceso. Y los resultados finales sí se van a almacenar en memoria secundaria, si el usuario decide que se almacenen en el pendrive o justo estoy utilizando
la tarjeta de memoria y lo voy a almacenar allí. Pero no es lo mismo memorias, que es algo interno de la computadora, que las unidades de almacenamiento, que eso sí están a través de dispositivos, elementos externos que pueden estar o no en la computadora. En cambio, la memoria RAM sí o sí tiene que estar presente y es un elemento interno de la máquina, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre memoria y unidades de almacenamiento. Y después teníamos de qué manera se clasificaban los programas, ¿no? Todo lo que es el software. Y hay dos grandes divisiones, dos grandes ramas. Por un lado teníamos todos los programas que se llaman de base o básico, ¿sí? Que consisten en sistemas grandes, ¿sí? Que van a administrar, que van a chequear que todas las demás aplicaciones se ejecuten. En este caso especial se tratan de los sistemas operativos, por eso se llaman de esa manera. Es un sistema informático, ¿sí? Que va a controlar, va a chequear que todos los procesos, las aplicaciones que se instalan en la computadora funcionen de manera correcta, ¿sí? Chequea que cuando manda a imprimir, que la impresora funcione. Chequea que si yo hago doble clic sobre un icono de alguna aplicación, se abra. Chequea que si minimizo una ventana, se minimice. Que el proceso que se ejecute tenga la cantidad de memoria asignada. Que si voy al navegador de internet y abro una página, esa página se muestre de manera correcta, ¿sí? Por eso pasa también que cuando usamos la computadora y por ahí se tilda y empieza el cursor a dar vueltas y ya, digamos, en última instancia empieza a aparecer un mensaje diciendo que tal programa no funciona, qué es lo que desea hacer, cerrar el programa, reiniciar. Ese chequeo, esa ventana de advertencia, la manda el propio sistema operativo a través de el procesador. O sea, si ve que después de un determinado tiempo la aplicación no funciona, no se abre o no responde a los requerimientos del usuario, manda ese mensaje de advertencia de error. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Sabe que, por ejemplo, a mí a veces me pasa que cuando yo intento ingresar, por ejemplo, a estas comunicaciones, así ya sea por Zoom o por Meet, muchas veces me aparece un cartel en donde me dice que no se registra la cámara. Ajá. Y no me deja abrir la cámara. Entonces yo reinicio el equipo y a veces funciona y otras veces no. Entonces, ¿qué hago? Apago la computadora, digamos, desde cero, la enciendo y ingreso a la BIOS, no toco nada y automáticamente cuando se enciende la cámara funciona. Me parece raro, era un problema de la memoria ROM. ¿Y en qué computadora estás? ¿De escritorio? ¿Una notebook? Ajá. Y la cámara, o sea, que utilizas es la que tiene la notebook, ¿verdad? Sí, la integrada. Sí, la cámara que trae integrada. Bueno, ahí seguramente hay como una falla del driver, es como que no está reconociendo la cámara de manera correcta. Entonces, una de las opciones es que reinstales el driver, el controlador de la cámara, que lo desinstales y lo vuelvas a instalar. O capaz que necesite tu computadora una actualización del driver, que busques el controlador, te fijes para el modelo de tu computadora y demás cuál es el driver correcto y que lo descargues y lo instales manualmente. Pero si es la única falla que vos ves así de manera general de la computadora, porque por ahí cuando ya empiezan a fallar varias cosas es porque el sistema operativo ya no está funcionando bien y tenés que reinstalarlo. Pero si es lo único, yo creo que es eso, que va por el tema del driver, que no la reconoce bien a la cámara web y bueno, hay que reinstalar. Muy bien, sí, esa es la única falla, digamos, que no la hace siempre, pero por ahí de vez en cuando me aparece cuando, por ejemplo, cuando yo suspendo, aparte, yo en vez de apagarla la suspendo, ¿verdad? Entonces cuando reingreso de nuevo para operar,
ahí me sale la falla. O si yo, por ejemplo, ahora como está, si no estoy utilizándola, la dejo con la ventana del escritorio nada más abierta, demoro en ingresar, se apaga, digamos, ¿verdad? Sí. Como que se pone en stand-by. Cuando yo presiono una tecla, vuelve de nuevo a iniciarse, pero me Sí. empieza a fallar. Ahí de ese momento no me voy a la cámara. Entonces eso me llamaba la atención y no sabía si llevar la tela a actualizar o directamente. Me habían dicho también del tema del drive. ¿Y Entonces, te pasa con todas las aplicaciones o con una en no, particular? no, solamente con la cámara. Únicamente con la No, cámara. claro, pero, o sea, porque algunas veces quizás te pase solamente cuando usas Meet, capaz que solamente cuando usas Zoom, o capaz que sí, ya sea algo particular de la camarita. Eh, Fíjate con eso primero, descartar el tema del driver y fíjate si podés conseguir uno actualizado por Bien, internet y bueno, lo actualizás. A ver si buenísimo, por ahí podés mejorar. buenísimo, muchas gracias. De nada. Bien. Entonces, por eso se llaman, chicos, así los sistemas operativos, porque en todo momento tiene que chequear, esa es una de, después cuando veamos más en detalle las funciones de los sistemas operativos, ahí se van a dar cuenta que una de las funciones principales que tiene que cumplir el sistema operativo es la de chequear en todo momento que todo, es decir, desde la hora y fecha que figura en la computadora hasta las aplicaciones que el usuario decide ejecutar, que todo funcione correcto, ¿sí? Todo sistema operativo tiene que asegurar la eficiencia de los programas, ¿sí? Porque se supone que es un producto de calidad, ¿sí? Que tiene que estar instalado en una computadora, ¿sí? Por eso supuestamente los sistemas operativos son caros, se paga licencia, ¿sí? Hay todo un equipo de desarrolladores, analistas, toda una empresa de software, ¿sí? Que hizo ese producto. Entonces se supone que estamos hablando de un producto de calidad, ¿sí? Que en todo momento me tiene que asegurar que todo lo que yo instale o lo que supuestamente ofrece como servicio ese sistema operativo se cumpla en todo momento, ¿sí? El tema de la eficiencia, de la rapidez, de que si yo hago doble clic en un programa, inmediatamente se abra, de que si yo decido insertar un nuevo registro, por ejemplo en el Excel, cuando trabajo en el Excel, que me responda rápido, que si yo hago una alta, una baja en una aplicación que esté utilizando, se refleje eso instantáneamente en la base de datos correspondiente. Y así en todo momento. Y después están los lenguajes de programación, ¿sí? Las aplicaciones mismas con las que ustedes se están familiarizando ahora en el cursado de la carrera, que esos tipos de aplicaciones son especiales. ¿Por qué? Porque son las únicas aplicaciones creadas con el fin de crear nuevas aplicaciones, nuevos sistemas, ¿sí? Si se ponen a pensar, es el único software que les permite a ustedes programadores crear nuevos sistemas, ¿sí? Es solamente con ese tipo de software que van a poder crear nuevas aplicaciones, nuevas páginas, nuevas aplicaciones para celulares, nuevos videojuegos. Y por eso se llaman básicos, porque a partir de ese lenguaje va a surgir uno nuevo. Y ustedes, por lo que me habían mencionado, se están familiarizando ahora con el tema de ya me olvidé lo que estaba diciendo, justo llegó un mensaje de Pablo Carugati. Con el lenguaje de programación, sí, ustedes se están familiarizando más con C#, eso es lo que ustedes me habían mencionado, que están viendo en las otras materias, ¿sí? Pero existen muchísimos lenguajes de programación más, ¿sí?
seguramente ustedes a lo largo de la carrera y después una vez que se reciban van a seguir aprendiendo y por lo menos eso es lo que yo les recomiendo, ¿sí? Que primero que vayan definiendo a qué rama de programación quieren especializarse más o se van a sentir más cómodos, porque van a tener lenguajes de programación que les ofrecen para sistemas cerrados, para computadoras. Después van a tener otros lenguajes que les permitan crear páginas web, aplicaciones para celular, videojuegos. Entonces, dependiendo con qué se van a sentir más cómodos ustedes o a qué parte se quieren especializar más, también va a depender de eso el lenguaje de programación que utilicen, ¿sí? Y que tampoco se queden con uno o dos lenguajes, que también está bueno que vayan diversificando eso, que vayan conociendo otros lenguajes. No sé si ustedes por ahí se ponen a ver las solicitudes o las búsquedas laborales, sobre todo relacionado a lo que es programación, y que generalmente dan una lista vasta de solicitamos programadores que sepan programar en, y empieza la lista, y también que sepa que maneje tales motores de base de datos, y que sepa programar en páginas web, que sepa aplicaciones celulares, como que piden un combo siempre de un conjunto de cosas. Entonces ustedes vayan previendo eso y vayan también que sus mentes vayan aprendiendo, diversificando en distintas herramientas de programación. Eso es lo que yo les voy recomendando, esas dos cosas, que vayan definiendo para qué rama quieren programar, y por el otro lado que su mente siempre apunte a aprender varias cosas, porque también va a ser como sus herramientas, como su as bajo la manga. Yo sé programar en esto, en aquello, en lo otro, voy a seguir aprendiendo tal otro lenguaje de programación, ¿sí? Esa es una buena manera de ver a su profesión. Y después están los programas de aplicación. En este caso, cada aplicación ha sido creada con un fin determinado, ¿sí? Los procesadores de textos han sido solamente creados para crear archivos en donde voy a tener siempre, por un lado, texto combinado con imágenes, quizás pueda insertar algún tipo de video o enlaces, pero solamente puedo crear esos tipos de archivos, ¿sí? En este caso será Word, será el bloc de notas, y después también puedo llegar a tener las planillas de cálculo, ¿sí? Planillas que solamente puedo crear tablas, puedo crear herramientas gráficas de análisis estadístico, como los gráficos circulares, como las barras, ¿sí? Que muestran distintos tipos de análisis de estadísticas, y que los puedo crear. Casi siempre el que más utilizamos es el Excel. Después están los programas que permiten hacer presentaciones, que los puedo utilizar en charlas, en clases. Lo que más utilizamos es el PowerPoint, o que más conocemos, el PowerPoint, el Prezi, ¿sí? Que permite presentaciones más dinámicas. Luego están los gestores de base de datos, que permiten esa conexión entre lo que es el sistema y la base de datos. La mayoría de los sistemas, las aplicaciones que ustedes van a crear o que están creando, tienen una conexión con una base de datos, ¿sí? Hay sistemas, sí hay aplicaciones que no manejan datos, pero son muy pocos, o que no necesitan almacenar o resguardar ese tipo de información. Pero sí la mayoría va a lograr o va a necesitar una conexión a una base de datos. Entonces, para eso existen los gestores que permiten hacer esa conexión y que en todo momento van a mantener actualizada la base cuando se produzca alguna solicitud, alguna modificación por parte del usuario en ese sistema, ¿sí? Después están las aplicaciones que van a realizar modificaciones sobre fotos, sobre las imágenes, o aplicaciones que van a permitir crear nueva
cartelería, nuevos diseños gráficos, y que los que más se utilizan, los más conocidos son Photoshop, el Corel, ¿sí? Y el PhotoPaint, y que ahora hay un surgimiento muy especial en este tipo de aplicaciones, dado que aumentó mucho la oferta y la demanda en lo que es el marketing digital, en el uso de las redes sociales, ¿sí? Nosotros agarramos el celular, bajamos cualquier aplicación y ya podemos crear un nuevo diseño de folleto, ¿sí? En 5 minutos, ¿sí? Bajamos esa aplicación, usamos una foto, ponemos un texto, hacemos un par de toques con el celular y ya tenemos un folleto nuevo. Y eso es también porque el mercado y porque ya la rutina actual nos exige, nos está pidiendo que los resultados sean rápidos, que estamos sufriendo muchos cambios, y aparte de eso, es como que el ritmo también aumentó, como que esos cambios ahora se dan muy rápidos. Por ejemplo, en la informática, dentro de lo que son las computadoras, antes había más tiempo entre una actualización de una computadora a otra. Ahora es como que en todo momento está surgiendo un nuevo modelo de computadora, un nuevo modelo de celular. Todos los meses encontramos que algo nuevo cambió en el celular, ¿sí? Y también asociado a eso, los costos, ¿sí? De una computadora, del celular, de todos los dispositivos de tecnología, también van aumentando, sobre todo lo que hay acá en Argentina, que siempre el porcentaje de inflación va aumentando, ¿no? va subiendo. Pero esas son las variables que siempre se van marcando, siempre se van produciendo en el ámbito de la tecnología y de la informática. Después están los editores de navegadores web, los editores de HTML, que permiten editar, ¿sí? El contenido, el código de una página web. Eso se lo hace a través de aplicaciones como por ejemplo FrontPage, Dreamweaver, que también se están utilizando mucho hoy en día a través de la programación. ¿Sí? Hay gente que todavía pide programadores con conocimientos en esos lenguajes de programación. Luego tenemos los navegadores web, ¿sí? Los más utilizados actualmente es lo que es el Mozilla, lo que es el Chrome, ¿sí? Y también estos tipos de aplicaciones van agregando, ¿sí? Nuevos complementos, nuevas actualizaciones. ¿Ustedes qué navegadores utilizan más? Chrome. El Chrome. El Chrome. Safari. ¿Quién no utiliza Safari? ¿Quién utiliza Safari, chicos, de ustedes que por ahí nombraron? Yo, profe. Y en tu caso particular, te pregunto, te consulto, por ejemplo, ¿por qué preferís Safari o por qué utilizas Safari en vez de Chrome? Porque, por ejemplo, en el iPad me facilita para descargar archivos, como por ejemplo videos y eso. No sé por qué en Chrome como que cuando uno quiere descargar algo, en vez de descargar el archivo, lo abre como si fuera en otra pestaña, pero en Safari sí deja descargar a la aplicación de archivo y así. Pero sí, funciona bastante bien, digamos. Nada más que ya por costumbre y por continuidad, ya uso Chrome ya tanto en la notebook y en las demás cosas, pero a veces para descargar archivos me sirve Safari. Claro, bien. Sí, ¿y ahí en qué tipo de dispositivo lo usas? ¿En el celular o en la computadora? A Safari lo uso en el teléfono y en el iPad. Y lo demás, y bueno, ya Chrome, digamos, ya que se sincroniza con la cuenta de Google, ya lo uso en los tres. Claro, porque bueno, ahí vos estás trabajando
trabajando con otros tipos de dispositivos, ¿sí? Que son compatibles ya con otro sistema operativo. Entonces, ahí en tu caso, por ejemplo, les muestra también esa relación, esa conexión que existe entre el sistema operativo y las aplicaciones que son compatibles o que funcionan mejor con el sistema operativo. Es lo mismo que si ustedes usaran Linux en la computadora, ¿sí? Sí les va a pasar algunas veces que van a poder bajar aplicaciones que también son compatibles con Linux, pero esas aplicaciones funcionan mejor en Windows porque han sido creadas en primera medida para ser utilizadas en Windows y quizás les hicieron algunas modificaciones, algunas adaptaciones para que funcionen en otros sistemas operativos, pero donde se desempeña mejor y donde tiene el 100% de sus funcionalidades, donde se pueden descargar complementos, utilizarlo al 100%, es para el sistema operativo que fue creado. Y Safari funciona mejor y es para el sistema operativo de Mac, de iPhone, en el caso de los celulares. Y aparte, ese navegador, si comparamos con Chrome, por ejemplo, ofrece o se maneja con otro tipo de seguridad, porque en el caso de las máquinas Mac, los celulares iPhone, su seguridad se basa más que nada en el usuario, en identificarlo al usuario. Por eso son los primeros dispositivos que, por ejemplo, agregaron la tecnología de la lectura de huella de datos, del reconocimiento facial. Luego, las demás empresas, las demás computadoras y celulares fueron agregando esa tecnología. Pero en el caso de iPhone y de Mac, fueron los primeros dispositivos en tomar ese dispositivo como seguridad. Entonces, ya a partir de ahí, ustedes fíjense en de qué manera cada sistema operativo y en este caso los navegadores, cómo se manejan de manera distinta, en este caso de seguridad informática, ¿sí? Luego están los programas de comunicación electrónica que permiten que, no importa dónde se ubiquen las personas físicamente, pero que si tienen la misma aplicación y tienen internet, puedan comunicarse, ¿sí? Que ahora, digamos, tienen ya mucha relevancia lo que son las videoconferencias. La situación de pandemia que vivimos actual ha tomado un mayor porcentaje de uso a nivel mundial, y que este tipo de aplicaciones, ¿sí?, ha sido como un antes y un después, porque antes llamar por teléfono, si yo Tucumán me quería comunicar con alguien que estaba en Estados Unidos vía telefónica, esa llamada por teléfono, que hablamos de teléfono fijo en este caso, o de celular, antes cuando utilizábamos el celular podíamos solamente llamar y mandar mensajes de textos, era muy caro, era muy costoso ese tipo de llamadas, pero que ahora ya es común que yo me pueda comunicar videoconferencia, o sea, usando cámara y micrófono con alguien de Japón, y no me cueste nada porque lo hago a través de internet. Entonces, en ese sentido han surgido muchísimas las aplicaciones que permiten hacer videoconferencias, chatear, ¿sí? El que más utilizamos, bueno, es WhatsApp, el Face de Messenger, Telegram, el Face de Instagram, ¿sí? Y son muchísimas, y después hay otras versiones y otras aplicaciones con las cuales yo puedo hacer llamadas telefónicas. También se sigue utilizando, por ejemplo, lo que es Skype, pero es un antes y un después cuando empezaron a surgir estas aplicaciones, porque no solamente podía ser una llamada gratuita a otra persona que estaba en otro país, en otro continente, sino que también podía ser una llamada en vivo
visualmente a través de la videoconferencia. Yo me acuerdo que no sé en qué película estaba viendo, pero era una película de Japón, y bueno, y que veía ya que lo que más me llamaba la atención a mí era que las personas con sus manos, con sus dedos, podían digitar, podían controlar el manejo del celular a través de una pantalla táctil. Esa es una de las cosas que me ha impactado. Así, bueno, en esa época obviamente eran celulares, los que nosotros usábamos eran esos grandotes, esos que solamente podíamos llamar y mandar mensajes de textos cortos nada más. Todavía no había llegado la tecnología táctil a la Argentina, y aparte de que me sorprendía que veía que se podían comunicar las personas por videollamada a través de los celulares. Era como muy así sorprendente, y que yo lo veía imposible o muy lejano en ese momento. Y bueno, y ahora fíjense, todos usamos los celulares con pantallas táctiles, hay monitores, computadoras que tienen monitores con ese tipo de tecnología. Han surgido también las tablets, ¿sí? Que ya directamente son como otro tipo de computadora, que las podemos transportar a cualquier parte, ¿sí? Que son livianas, que la ponemos en la cartera, en el bolso, y ya podemos transportar la computadora, conectarnos a cualquier página, comunicarnos con cualquier persona en el mundo. Esto también ha llevado a que el teletrabajo también aumente de manera impresionante, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia también se ha intensificado muchísimo más eso, ¿sí? Y muchas empresas también hoy en día han visto obligadas, bueno, por el tema de la situación mundial, pero que esas empresas ahora funcionan mejor o están funcionando gracias a la tecnología, gracias a lo que es internet, a lo que es el home office, lo que se llama el trabajo en casa, y que han decidido seguir con esa modalidad. Ahora que un poquito se ha normalizado o no hay tantos casos de COVID, ¿sí? Han elegido seguir un poco con lo que es el home office, con lo que es la virtualidad en el área de trabajo, y se han dado cuenta que sí pueden seguir funcionando de esa manera. Pero bueno, o sea, para mí en ese sentido es como un antes y un después lo que marcó sobre todo el surgimiento de este tipo de tecnología, este tipo de uso de internet y de las videollamadas, inferencias. Después están los antivirus, que son los programas, la misma palabra lo dice, que protege de los virus, de todos esos tipos de programas dañinos que hacen dos tipos de acciones fundamentales. Por un lado, dañar el funcionamiento de una aplicación, es decir, que a mí la aplicación que me funcionaba de manera normal, ahora tiene una reacción que ya deja de ser normal, que ya no funciona la aplicación de la manera que tendría que funcionar, ¿sí? Por ejemplo, hay un virus que de la nada empiezan a aparecer un montón de ventanas, a replicarse las ventanas que tengo en pantalla, ya deja de, por ejemplo, si yo minimizo, ya no minimiza, si quiero cerrar una aplicación, ya empieza a tildarse mucho la computadora, o que se reinicia sola la máquina, ¿sí? Esos son tipos de virus que dañan el funcionamiento de la computadora o de las aplicaciones. Y después hay otros tipos de programas dañinos que se llaman, por ejemplo, los que son de spam o phishing, no sé si escucharon el término, ¿sí? Que se encargan de robar datos que están almacenados en la computadora, sobre todo cuando el usuario accede a ciertas páginas del banco, del ANSES o ciertas páginas que sabe el hacker que el usuario va a ingresar contraseñas o datos bancarios, de robar esa información
y de poder cometer esos tipos de delitos informáticos. Los más utilizados o los más conocidos son Avast, el AVG, el Node32. Está funcionando mejor el antivirus que viene integrado con Windows, que ahora es el Windows Defender, ¿sí? Yo lo usé, lo estoy usando en las computadoras que utilizo, lo estoy aplicando y me estoy dando cuenta que funciona bastante bien, que es liviano, que no hace que la computadora se torne pesada. Y creo que ahora con la evolución, con el paso del tiempo, los antivirus también han ido mejorando, porque antes uno instalaba un antivirus y la máquina se tornaba muy pesada, los programas no funcionaban tan rápido, y bueno, hasta que llegaba el punto en que uno pensaba, bueno, desinstalo el antivirus porque no puedo seguir usando la computadora así. Y esa computadora empezaba a llenarse de virus, a infectarse, a funcionar mal, entonces era como un ciclo vicioso. Pero en ese sentido es como que los antivirus ahora han mejorado muchísimo. Después están los juegos, bueno, que sé yo, acá me aparece el Counter-Strike, el Solitario, pero seguramente que hay muchísimos más. Sí, los juegos también han ido evolucionando mucho. Yo me sorprendí la otra vez de ver juegos con tanta definición que parecían reales, o sea, ya hacen tan marcados los personajes, los escenarios visuales, aparte el hecho de que ahora también los videojuegos agregaron esa tecnología de internet, que ahora yo puedo jugar con una persona que esté en Londres, con otra que esté en París, a través de la misma aplicación y en vivo. Entonces, por eso también marcó lo que es el internet en el ámbito de los videojuegos también, un antes y un después. Que antes uno tenía que instalar el videojuego en la computadora o a través de consolas o de joystick, y bueno, lo utilizaba también a través de la tele, y bueno, sí o sí tenía que tener el videojuego instalado y solamente jugaba o con otro jugador que lo tenía que tener al lado o con la propia computadora, ¿sí? Y eso era todo. Pero después, cuando ya se logró integrar lo que es internet a los videojuegos, ya la cosa ahí cambió, ya podía jugar con otra persona, no importa dónde esté, y eso es como que también agregó ese plus a los videojuegos. Y después están los programas cerrados, aquellos programas que son enlatados, que son hechos a medida, que están diseñados solamente para, por un lado, para ciertos tipos de negocios. Sistemas, no sé, de control de stock, que solamente le van a servir a comercios que tengan que tener registrados un control de el stock que tienen día a día, de cuáles son las ventas que se producen, datos de clientes y demás, que esos son sistemas que se van a aplicar para cierto tipo de negocios. O un sistema cerrado, por ejemplo, si a ustedes les piden hacer un sistema para un cajero, ese sistema solamente va a funcionar en cajeros automáticos, no va a funcionar en una computadora, no va a funcionar en un celular, por eso se llama de sistemas diseñados a medida o sistemas cerrados. Y luego están los utilitarios, todas aquellas aplicaciones que permiten o que chequean el correcto funcionamiento de la computadora y que ayudan a mejorar el funcionamiento, ¿sí? No sé, aplicaciones que por ejemplo te indican si el procesador levantó temperatura, si cuando vos abrís una página, si el sitio es una página segura o no, ¿sí? O programas como por ejemplo que te ayudan a evitar que no te aparezcan esas publicidades molestas cuando entras a navegar en internet. Esos son los programas utilitarios.
¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Hasta aquí se va entendiendo todo? Sí, profe, se va entendiendo. Buenísimo. Profe, yo me voy a retirar dentro de 5 minutos, 10 minutos más o menos, Ajá. porque tengo que ir a trabajar. Bueno, no hay problema. Ahí después mandame o escribir al grupo, ¿sí? Por el tema de la asistencia para que te anote. Bien, buenísimo. Gracias. Bien, de nada. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito que vayan haciendo? Ustedes tomen captura del esquema este que tienen en pantalla, si no yo les voy a pasar por el grupo, y van a empezar a indicar para cada clasificación un ejemplo, ¿sí? Ya sea que ustedes estén utilizando la computadora o el celular. Por ejemplo, si les dicen periférico de entrada, ¿qué periférico ustedes están utilizando en su computadora? Periférico de salida, un ejemplo, ¿sí? Sistema operativo, ¿qué sistema operativo están utilizando y qué versión? Si es en el caso de Windows, si están utilizando Windows 7, qué Windows 7 se trata, si es el Enterprise, si es el comercial. Eso, por ejemplo, ustedes van a equipo, propiedades, y ahí les aparece bien la versión del sistema operativo. Y si se trata de 64 bits, de 32 bits, o sea, que esté bien completa la descripción del sistema operativo. No pongan solamente Windows. O sea, necesito que conozca bien, por lo menos para su caso, en su computadora que están utilizando, qué versión realmente del sistema operativo están usando. En lenguaje de programación, qué lenguaje de programación están usando y qué versión. También que la descripción esté completa. Y así para cada caso. ¿Se entiende? Creo que esto les puede llevar 10 minutos, no creo que, o sea, no tiene que ser muy largo. Y de eso ustedes me van a ir pasando una foto por el grupo. Entonces, tengan a mano una hoja y lapicera o hoja y papel, van completando el esquema y van presentando el ejemplo para cada tipo que les muestra el gráfico. Profe, Sí, ¿se puede hacer en Word también? sí, como ustedes prefieran. Yo porque capaz que sea más rápido escribiendo la mano, pero el tema es que se vea bien. Ahí yo les pasé por el grupo. Así que bueno, ya pueden ir trabajando. Cualquier duda me lo van haciendo saber. Ahí en el caso de la memoria RAM, también pongan qué cantidad de memoria tienen, ¿sí? En el caso de las unidades de almacenamiento, el pendrive, de cuánto es, o si utilizan tarjeta de memoria, de cuánto es, de qué capacidad se trata. En el caso de la memoria ROM, qué capacidad tiene su computadora, de qué tipo es. Si no conocen bien los recursos de su computadora, ahora es el momento, ¿sí? de hacer ese tipo de análisis con el dispositivo que ustedes utilizan día a día para sus tareas.
Profe, el tema de la asistencia, que nosotros le mandamos por el chat o usted lo va a tomar presente por una hojita. Ahora yo voy a tomar asistencia, por ejemplo, con los trabajos que ustedes me pasen. Eso les estaba por decir, que cuando ustedes manden la foto, escriban el nombre y apellido completo. Ya sea en la hoja, en el Word o como texto en el grupo de WhatsApp. Si lo hacen a mano, traten de escribir lo más posible, con la letra más clara posible. Este entorno que nosotros tenemos, siempre vamos a aprender nuevas cosas, que nunca va a haber un límite. Entonces, por lo menos, cuantas más cosas nuevas aprendamos, mucho mejor. Bien, chicos, entonces vayan confeccionando entonces el esquema completo que tenemos, ¿sí? Tanto de análisis de lo que es la parte física del hardware, como la parte de software, a nivel software de su computadora o de su celular, y después van subiéndolo por el Ahí en el software tendríamos que poner lo que tiene, digamos, todo sobre nuestra computadora, ¿verdad? Así es, o el celular. ¿Profe va a tomar asistencia o ponemos por el chat? Ya ahí tomé de los conectados. ¿Podemos retirarnos? Pueden retirarse ya, señor. Perdón, profe, ¿lo podemos pasar hasta mañana? Hasta mañana a las 7 de la tarde, sí. Bien, 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 bien. ¿Viste, profe? Nos vemos, profe. Hasta mañana, profe. Bueno.